versículo 2. ¿Ya están ahí? Josué capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer el 2, el 7 y el 8. Dice la palabra de Dios: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 7 dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche, papá. Gracias por estar aquí, Señor, por tu presencia. Gracias, papá, por tu Espíritu, Señor, que se está moviendo, Señor, en este lugar, papá. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Que esta noche, Señor, tu palabra, Señor, nos rete, Señor. Que tu palabra, Señor, nos impulse, Señor. Que, Padre mío, uses mi boca, Señor, como ese instrumento, Señor, para que hables, papá, lo que hay en tu corazón. Y que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida, Señor, a esta palabra, Señor. Dándole ese impacto que solamente, papá, tú puedes dar, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Como saben, estamos viendo cultura y hoy vamos a seguir hablando sobre somos de clase mundial y somos uno. Dios ponía estos pasajes en mi corazón. Yo creo que como hijos, y ya nos han estado hablando, debemos de vivir esta cultura. Dile al que tienes al lado: tienes que vivir la cultura del reino. La historia ya es conocida, saben que Moisés había muerto y le tocaba levantarse a un joven que se llamaba Josué, alguien que había caminado bastantes años con Moisés. Sabemos que, para ponerle contexto a la historia, sabemos que Josué fue de los primeros 12 que fueron a reconocer la tierra prometida, que era Canaán. Y dentro de esos 12 sabemos que Josué y Caleb fueron aquellos que le dijeron a Dios: sí, amén a lo que tú has dicho. Y fueron separados de aquellos 10 que habían dicho que era imposible, que era inalcanzable ese lugar. Y ahora le tocaba el tiempo donde había fallecido Moisés y Dios levanta a Josué. Realmente Josué estaba equipado para este llamado, estaba equipado para esta tarea. Era un joven que estuvo pegado con Moisés, conocía el corazón de Dios a través de la vida de Moisés, conocía vivir en el desierto, estaba preparado para esto que Dios tenía para él. En los versículos que leímos vemos que Dios le habla y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, es tiempo de que te levantes tú y todo el pueblo. Y siento que Dios está hablando esta noche a tu vida. Es tiempo de que te levantes tú. Vamos, voltea con el que tienes al lado, dile: es tiempo de que te levantes tú. Vamos, díselo fuerte y dilo con fe, creyendo. Dile: es tiempo de que te levantes. Y tú regresas a la, dile: pero tú también. Vemos que Dios no solamente le habla a Josué, sino le habla a Josué y a un pueblo que entra a una tierra de Canaán.
a esa tierra que es la promesa que Dios tenía desde Abraham para todo su pueblo. Ah, eso sí es honra, ¿eh? Sabemos que el punto de clase mundial habla de que podemos mejorar, perseguir estándares altos y creemos en la excelencia. Quiero empezar con ese concepto de empezar a separar, porque excelencia y perfección a veces los confundimos y pensamos que es lo mismo, pero es un concepto son conceptos totalmente diferentes. La perfección habla de lo que yo hago tratando de hacerlo perfectamente, y sabemos que naturalmente es imposible ser perfecto, porque el único perfecto es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la excelencia habla del punto de ir en una mejora continua, que tal vez hoy lo puedo hacer de la mejor manera, pero me voy a esforzar para que la siguiente sea mejor que la anterior. Y yo creo que es algo que está en nuestro ADN como hijos de Dios, porque la misma palabra nos enseña en Ageo que cuando Dios le habla a la iglesia, al pueblo de Israel otra vez, que construyan otra vez el templo, habla de que era la segunda casa, y hablaba Dios que esa casa, su gloria iba a ser mayor que la primera. Y nos habla que los hijos de Dios estamos construidos o estamos equipados para ir mejorando cada vez más, para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dile al que tienes al lado, tú estás diseñado para ir de victoria en victoria. ¿Alguien conoce a alguien perfecto? ¿O alguien que quiere ser perfecto? No lo señale, por favor, el día de hoy. Pero sabemos que son personas que se frustran, que se agobian porque no les salen las cosas. Por eso en el reino no buscamos la perfección, buscamos la excelencia. Entonces, ya una vez aterrizado esos dos conceptos, quiero entrar de lleno a lo que Dios me hablaba a través de estos versículos. Y me clavo en la parte del versículo 7 y 8 para empezar a poner bases esta noche. Sabemos que la excelencia es esa mejora continua de ir haciéndolo cada vez mejor. Aclaro, la perfección habla del exterior, pero la excelencia habla del interior. La perfección habla de lo que hacemos bien, pero la excelencia habla de lo que somos. Y me gustaba este canto porque hablábamos que ya no somos esclavos, somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que todo hijo de Dios está llamado a vivir en excelencia. Todo hijo de Dios está llamado a vivir en excelencia. Pero hay algo clave en nuestras vidas para poder vivir la excelencia. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Le dice que este libro de la ley no se aparte de ti. Le dice, medita en él de día y de noche. Y créeme que en estas partes que Dios le hablaba a Josué, hablaba para que tuviera excelencia en medio de su vida. Porque la excelencia, como te digo, habla de lo que somos. Entonces lo que somos es lo que va a determinar la excelencia que estamos plasmando aquí en la tierra. Y solamente cuando sabemos quiénes somos nosotros, es cuando la excelencia empieza a brotar y empieza a salir al exterior. La perfección no puede invadir el interior, porque aquella persona que quiere ser perfecta se frustra y ese impacto en su vida no cambia. Pero cuando la excelencia, la palabra de Dios empieza a hablar a tu vida, y cuando tú empiezas a meditar de ella de día y de noche, créeme que cada vez que tú abres ese libro, Dios empieza a hablar de quién eres tú. Y empiezas a conocer quién eres tú en Él. Y una vez que tú empiezas a conocer quién eres tú en Él, empieza a brotar, a crecer la excelencia en medio de tu vida. Josué había vivido una vida con Moisés y había aprendido y había estado fiel ahí. Había crecido. Pero Dios le recuerda antes de entrar en una tierra de Canaán, a esa tierra que para muchos era imposible de alcanzar. Si lees en tu casa Deuteronomio capítulo 1 versículo 28, ahí podrás ver cómo los 10 espías expresaron la tierra. Bueno, todos expresaron que era una tierra grande,
que era una tierra que se vivía grandeza, era una tierra que había gigantes, que había una tierra donde las murallas estaban hasta los cielos. Hablaba de la grandeza, de la excelencia de ese lugar que estaba viviendo. Pero Dios los había llamado para esa excelencia, para que vivieran ese tipo de excelencia en medio de su vida. Dios no había hablado al pueblo de Israel para que viviera toda su vida en el desierto. Y hoy te quiero aclarar, Dios no te ha hablado para que vivas nada más en desiertos. Sí, Dios te va a pasar por desiertos, pero el desierto te va a preparar para que tengas una intimidad con papá y conozcas quién es Él. Y a través de que conozcas quién es Él, conozcas quién eres tú. Y cuando conoces eres tú, eres capaz de salir de ese desierto y poder conquistar, y que aquello que conquiste no transforme tu vida, sino la excelencia que está en medio de tu vida transforme ese lugar. Dile al que tienes al lado, tienes que ser de excelencia. Y creo que la vez pasada que me tocó compartir les dije esto: el mejor lugar para aprender, es más, el mejor lugar para equivocarme es aquí. El mejor lugar para equivocarme es aquí. Tal vez tú pensarás, llego a la iglesia para no equivocarme, pero créeme que algo que he aprendido a caminar con Dios cuando he llegado aquí y he caminado con Él, me he equivocado porque he aprendido que no se deben de hacer esto, que me equivoqué en esto, el otro, y eso me ha hecho crecer. Tal vez intentarás tocar un instrumento y dirás, no me va a salir a la primera, pero créeme que si te equivocas no pasa nada. Hazlo con tu mejor actitud. Hazlo con tu mejor actitud. Que cuando toques un instrumento, te toque compartir o te toque enseñar, o cuando te toque servir, estar en la puerta o estar barriendo, que hable de tu actitud, tu servicio. Eso es excelencia en medio de tu vida. Porque la actitud que determina la excelencia que estás viviendo o no. Y créeme que esa actitud está determinado con lo que tú eres. Si tú crees que vienes a limpiar este lugar y tu actitud es, otra vez me tocó a mí, otra vez yo, llegó otra vez el día, eso habla de quién eres. Porque cuando tú eres hijo, sabes que vienes a la casa del rey. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que tenían riquezas y decidieron ser porteros con tal de estar en la casa del rey. Y eso habla de identidad, habla de quiénes somos. Créeme que en este lugar te puedes encontrar con gente que es profesionista, que tiene carreras, pero a veces te toca llegar a este lugar y estar sujeto a alguien que en lo natural es menor que tú, pero en el reino es más grande que tú. Pero la actitud que muestras determina la excelencia que tienes en medio de tu vida. Cuando Dios le decía a Josué, que no se aparte este libro de la ley, porque el libro de la ley, la palabra de Dios, transforma tu corazón y te hace moldeable para poder crecer. ¿Quieres excelencia en medio de tu vida? Que nunca se aparte su palabra de tu corazón. Que medites en ella de día y de noche, que no se aparte de tu boca, porque cada vez que lees más, tu corazón se transforma más. Y cuando tu corazón se transforma más, en automático Dios te proyecta que crezcas y que sigas en victoria y en victoria, iglesia. Y que la gloria que tenías hace años no se va a comparar con la que vas a tener una vez que te decides abrir su palabra y que esté morando en medio de tu vida. Dile al que tienes al lado, tienes que leer más Biblia. Voy a cambiar esa parte de leer. Dile, tienes que escudriñar más su palabra. Leer, muchos pueden leer. Yo en el trabajo conocí hay un chavo que había leído el de los mormones y estaba empezando a leer la Biblia, y nada más por querer conocimiento. Pero nosotros no queremos conocimientos. Queremos conocer al autor de ese libro. Queremos conocer lo que él es y para que pueda impactar lo que yo soy. Entonces dile al que tienes al lado, tienes que escudriñar más su palabra. Entonces, ¿qué tan importante es saber quién soy yo? Lo que Dios le quería decir a Josué: vas a entrar a una tierra donde vas a encontrarte con muchos dioses, te vas a encontrar con muchas ideologías, te vas a encontrar con cada idealismo o conocimiento que hay en ese lugar, pero ese lugar no debe de tener la capacidad de transformarte a ti. Si quieres que la excelencia esté en ti,
tienes que leer mi palabra, que habite en tu corazón, porque en la medida que habite, va a afianzar tus pies para que cuando tú entres al estándar mayor, a un estándar más alto, eso no te cambie, sino tú puedas transformar ese lugar. Entonces, cuando entendemos quiénes somos, vamos a transpirar, iglesia, excelencia. Cuando tú entiendes quién eres, va a transmitir lo que hay en tu corazón. Créeme que lo que hizo que la gente, el pueblo de Israel, siguiera a Josué, no era el nombre o que Dios lo hubiera escogido. Era lo que transmitía, lo que había en el corazón de Josué, lo que habitaba en medio de su vida. No era solamente que Dios los pusiera nada más. La gente quería ver que Dios estuviera con él. Y la forma que Dios estuviera con él, Dios ya se le había dicho: esfuérzate y sé valiente, que esta palabra no se aleje de ti, que aunque alrededor quiera cambiar lo que tú eres, tú permanezcas firme en lo que has creído y que sepas quién eres en mí. Créeme que la falta de excelencia es porque pierdes tu identidad, iglesia. Tratas de ser lo que no eres. Cuando tú vives lo que eres, vas a encontrar excelencia en todo lo que hagas, porque se va a transmitir lo que estás haciendo. Puedes ver a alguien que tal vez en su tiempo odia la cocina. No lo ves con la mejor actitud. Tú dime, ¿tú querías comer de eso? Pero una vez que tú ves a esa persona con la actitud correcta, haciéndolo, disfrutándolo, transmite, que provoca que lo que vas a cocinar, lo que vas a producir, salga de una manera exquisita. Eso es excelencia, iglesia. Yo puedo dar testimonio, y no digo su nombre por si algún día llega a escucharla. Y yo recuerdo que al principio de su época en la cocina, hasta su hijo le hacía: ay, mamá, sabe bien feo. Pero hasta que aprendió a amar lo que estaba en ella, empezó a crecer, a tener excelencia. Dile al que tienes al lado: tienes que saber quién eres. Para que puedas vivir excelencia, iglesia, tienes que hacer que los principios de reino se conviertan en acciones. Por eso Dios le dijo a Josué: medita en su palabra, escudriñala, y una vez esos principios, conviértelos en acción. Qué tan importante es que la palabra que te alimentas se empiece a convertir en algo vivo en ti, y que empiece a convertirse en pasos, en acciones. Y créeme que empiezas a vivir excelencia. Una vez que empiezas a hacer los principios de Dios vivos en tu vida, empiezas a producir excelencia donde quiera que estés. Yo he aprendido principios aquí de honrar, de servir, y eso lo he llevado a terrenos de trabajo. Y esa acción de vivir cada principio de Dios en medio de mi vida ha causado fruto en el lugar que yo estoy, y ha cambiado la atmósfera, porque Dios ha puesto la excelencia en medio de ese lugar. Y yo sé que no es por mi capacidad, sino es por quien está en medio de mi vida. Créeme que el pueblo de Israel no hubiera podido conquistar Canaán si Dios no hubiera estado en medio de ellos. Por eso Dios le dice a Josué: yo garantizo que voy a estar contigo, porque esa es la garantía de que puedas entrar y puedas conquistar con excelencia. Entonces, la excelencia en nuestra vida es un resultado de convertir cada principio en acción. ¿De cuántos principios te llenas en una semana? ¿De cuántos principios te llenas en un año? Pero lo importante no es que me llene, sino que los convierta en una acción, iglesia. Eso me hace ser de excelencia. Tenemos que aprender, iglesia, a convertir cada principio de Dios en acción,
Porque si no lo convierto, no voy a tener una vida de excelencia, porque no voy a progresar, no voy a crecer, iglesia. Cada principio, cada palabra que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, es algo que debe de detonar en mi vida crecimiento. Y la única forma de que se detone crecimiento en mi vida es que lo empiece a convertir en paso o en acción. No somos iglesia, somos hijos que nos llenamos tanto de tanta palabra, pero no causamos que esa palabra se haga viva en medio de nuestras vidas. Josué se atrevió a hacer cada palabra, cada principio de Dios vivo en su vida. ¿Y cómo puedes ver eso, iglesia? Que desde que cuando fue a ver y a espiar esa tierra, él dijo: yo creo que mi Dios lo puede hacer. Yo creo que mi Dios lo puede hacer. Sí, serán gigantes, será un lugar de un estándar muy alto, sabes, habrá murallas hasta los cielos, pero yo sé que mi Dios lo puede hacer. Yo tomo el principio, lo que he aprendido de Él, lo que conozco de Él, y sé que si yo lo convierto en acción, papá respaldará cada paso que dé. Es la parte de vivir en excelencia, iglesia. La excelencia no se va a detonar en nuestras vidas si no hago vivo cada principio de Dios en mí. Tengo que hacerlo vivo, iglesia. ¿Qué tan importante es eso en nosotros? Es como cada palabra que recibimos, no la creemos, no la hago viva, solamente se quedó ahí. Pero una vez que tú la crees y empiezas a dar pasos, Dios empieza a cambiar el lugar y la atmósfera. Ciertamente hablamos de una clase, y la clase se da en lo que tú crees que eres. Hablamos que somos de clase mundial. Y tal vez puedas pensar: no he salido aquí tal vez ni de Monterrey o Nuevo León. Pero la clase no se da a qué lugares has llegado, iglesia. Porque los lugares aquí en la tierra, vuelvo al punto, son terrenales. Lo que te hace de clase mundial es a la familia que perteneces. Debes de entender que eres hijo de un Dios, que eres hijo de un rey. Por eso Dios le dijo a Moisés: clávate en la palabra para que tengas tu identidad bien marcada en tu vida. Sepas quién eres a cualquier lugar que vayas. Aún puedes estar en el desierto, saber quién eres tú. Aún puedes estar enfrente de un río, saber quién eres tú. Aún puedes estar enfrente de un mar, tú tengas la claridad de quién eres tú. Aún puedes estar en un campo de batalla y el enemigo tal vez te supera por 1000 o 10,000 o millones. Tú sepas quién eres tú en medio de ese lugar. Aún te puedas parar en una muralla tan alta, tú sepas quién eres tú en Dios. Qué tan importante es saber a quién pertenecemos y la clase y lo que corre por mis venas, que es ADN de reino, iglesia. Que entender que soy hijo, iglesia, determina la clase que yo soy. No lo determina lo que ha dicho el mundo, no lo determina tal vez lo que ha dicho familiares, lo determina lo que ha declarado mi Dios sobre mi vida. Lo que determinó que Josué fuera el líder, el encargado de introducir a Canaán, al pueblo de Israel a Canaán, fue lo que Dios declaró sobre él. Tú eres, levántate. Tú eres el escogido. Tú eres parte de mi ADN. Tú tienes lo que yo tengo. Entender que tenemos lo que Dios tiene, iglesia. Y lo digo con cuidado porque se puede malinterpretar. Pero entender que yo soy su hijo y que puedo tomar y hacer lo que mi padre hace, me da la calidad de la clase que yo tengo aquí en la tierra. Porque si se fijan y lees un poquito la palabra ahí en Josué, le dice: yo he entregado, como le he dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa es la clase que Dios te ha dado. Esa es la clase que Dios te ha dado. Dile al que tiene se ha dado: esa es la clase que Dios te dio. Porque dice: desde el desierto, sí, vamos a pasar por desiertos, iglesia, a veces. Y dice:
desde el Líbano hasta el gran río Éufrates. Sí, vamos a pasar a veces por ríos, iglesia. Y habla, todavía dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Fuimos diseñados para todo terreno, iglesia. La clase la determinó Dios en medio de nuestras vidas, y la determina la identidad que nosotros tenemos en Él. Y eso me hace pararme en cualquier lugar, y el lugar no va a determinar la clase que mi Dios ha declarado sobre mi vida. La clase la determina mi Dios. La clase la determina mi Dios. Y si sabemos que en la cultura se vive excelencia y que somos de clase mundial, Dios ha determinado esa clase sobre tu vida porque Dios lo ha dicho. Tal vez dices, mi vida, lo que he vivido, mis condiciones, mi situación, es tan determinado lo que yo soy. Está mal, no sabes quién eres. Si tú supieras que eres hijo de un Dios, de un rey, eso debe determinar lo que tú eres. Y aun cuando pases tu peor momento, y aun cuando pases batallas, saber que lo que Dios ha declarado, la clase que Dios ha determinado sobre ti, va a determinar la victoria, y que sigas creciendo, y que sigas avanzando, y que nada te pueda detener, iglesia. Porque Dios les enseña al pueblo de Israel: todo terreno es mío, desde desierto, montañas, de ríos, mares, todo es mío, todo terreno yo puedo habitar, y yo puedo hacer que tú habites. Hay que entender la clase que somos, iglesia. La clase que Dios nos dio de ser de clase mundial. Porque dice su palabra que todo lo que pisare nuestra planta de pie, Él ya nos lo ha dado. Y la única forma de tomarlo es saber quién eres tú, iglesia. ¿Y cómo sé quién soy yo? Meditando en su palabra, haciendo la mía parte de mi vida, que viva en dentro de mí, que sea ella la que determine cada paso que voy a dar, cada acción que voy a tomar, cada carácter que voy a tomar, cada decisión que voy a tomar, sea a través de la luz de la palabra de Dios que impacta mi vida, y eso provoca el estándar o la excelencia que voy a vivir. Pero a veces somos de los que, es que la crisis me está derrumbando. Oh, si en los problemas, hermano, tú no sabes cómo tú no los estás viviendo. Es tiempo, iglesia, que volvamos, como le dijo Dios a Josué, que este libro de la ley, su palabra, no sea parte de tu vida. ¿Quieres vivir y ser de clase mundial? Lee su palabra, y eso va a hacer que vivas excelencia. Porque, y esto es lo que me gusta de la vida de Josué, porque aun cuando le tocó ser siervo de Moisés, lo hizo de la mejor manera. Y aun cuando le tocó ser líder, lo hizo de la mejor manera. Tener esa capacidad de que cuando te toca ser siervo, hacerlo de lo mejor, pero también cuando Dios te pone en la altura, hacerlo de la mejor calidad, de la mejor excelencia. Eso determina quién eres tú. Y sabes que los lugares no te van a determinar quién eres tú, sino estás claro quién determina tu identidad, que es papá. Quiero unir esta parte con el de ser uno. Porque ciertamente el pueblo de Israel siguió a Josué porque Dios iba con él. Créeme que la excelencia arrastra a la gente a que siga lo que tú estás siguiendo. Lo que provoca en un lugar que la gente te siga no es como en el mundo, que es lo que tú le puedes dar en material, sino lo que pueda ver en ti. En el reino, para poder hacer que las personas se unan a tu visión, a lo que quieres establecer, va a estar determinado por la presencia de Dios que vive en ti. El pueblo de Israel le dijo a Josué: nosotros estaremos contigo si Dios está contigo. Porque cuando
te atreves a vivir un tiempo de excelencia, cambia tu identidad, cambia lo que tú eres. Y una vez que empieza a cambiar lo que tú eres, te lleva a vivir un estilo de vida diferente, iglesia. Josué ya no vivía para él, vivía para Dios. Ya Josué no vivía para sus propósitos o para lo que él quería. Él vivía para lo que estaba en el corazón de papá. Y alguien que empieza a vivir no para sus deseos, para sus anhelos, sino para los anhelos de Dios, empieza a cambiar la atmósfera de ese lugar, que empieza a provocar unidad, iglesia. Créeme que la forma, y te lo voy a soportar, este pueblo de Israel no era el mismo que entró al desierto, porque los que habían entrado al desierto habían entrado con una mentalidad que no era de reino. Habían entrado con una mentalidad: no le creo a Dios, le dudo a lo que dice Dios, le creo más a mi situación, le creo más a mis problemas, le creo más a mis enemigos que creerle a Dios. Y toda esa generación, y por llamarlo así, toda esa mentalidad tuvo que morir en el desierto y nacer una nueva generación, una generación donde se le enseñara lo que era vivir en Dios, un Dios que pudo abrir el mar cuando estaban esclavos, un Dios que los pudo liberar de la esclavitud, del gobierno, de la mano de un faraón que tenía sobre sus vidas. Imagínate esas generaciones siendo inyectadas de la palabra de Dios, de las enseñanzas, de las vivencias que había tenido la gente que sí había creído en Él. Porque Josué y Caleb se encargaron de establecer reino en medio de esa generación, de compartirles lo que era Dios y enseñarles cada principio de Dios, y que cada principio que Dios soltaba tenían que hacerlo vivo, ponerlo en acción. Una vez que empezaron a hacer eso, cambió la mentalidad de un pueblo, por una mentalidad de un pueblo que dijo: yo le creo a Dios. Porque puedes ver la diferencia entre Josué, el libro de Josué, y el libro de Deuteronomios. Una generación que dijo: no quiero, no puedo, es imposible entrar. A una generación que solamente le bastó: Josué, si Dios va contigo, lo que tú digas. ¿Cómo se hace uno, iglesia? Y es algo y una tarea de cada uno de nosotros. Dejar de pensar en lo mío. ¿Qué tan importante es dejar de pensar en lo mío? ¿Quieres ser uno aquí? Deja tus intereses a un lado y busca los intereses del reino. Aplica aquí y aplica en tu trabajo. Créeme que me he encontrado con diferentes equipos de trabajo y puedo encontrar aquel que dice: dejo lo que yo pienso y lo que quiero para el bienestar, para el que este grupo pueda crecer. Y me he encontrado con otros equipos que dicen: no, yo veo por mis intereses. Si no me pagas más, yo no trabajo. Si tú no me das más, yo no voy a dar más. Si quieres provocar en un lugar unidad, tienes que dejar de pensar en lo tuyo y tienes que buscar más de Dios. Tienes que dejar de pensar más en lo que tú quieres y pensar lo que necesita tu hermano. Necesitamos un cambio completo de mentalidad. Porque a veces entramos a la iglesia con la mentalidad que todos van a responder a lo que yo necesito. Y no has entendido que el reino no se trata de lo que tú necesitas. El reino se trata de lo que Dios quiere hacer en este lugar. El reino se trata de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Tal vez tú pensaste y entraste a este lugar: Dios, sáname, Dios, haz esto. Pero el propósito de Dios no era sanarte. El propósito de Dios era darte una vida eterna con Él. Es la diferencia del propósito. Para poder ser uno, tengo que dejar de pensar en mí. ¿Tú crees cuando Dios levantó a Josué? Lo menos que le dijo Dios: piensa en ti. Tienes que pensar en mí. Tienes que pensar en el propósito. Tienes que pensar en la promesa, porque tú fuiste llamado para hacer entrar a este pueblo a la tierra prometida.
Entonces ya la mentalidad de Josué cambió. Dijo, no es por mí, es por los demás. Y una vez que entiendes eso, quieras o no, vas a provocar unidad en medio de un lugar. Dile al que tienes al lado, tienes que pensar menos en ti. Amo, dile al que tienes al lado, tienes que pensar menos en ti. De eso se trata, de ser una iglesia, de pensar menos en mí. Viene un evento de hospitales. ¿Cuántos van a estar ahí? Posteriormente van a venir evangelismo. ¿Quién va a estar ahí? Pero también hay una cita los domingos. ¿Quién va a dejar su casa para venir aquí? Porque este lugar no se trata para que tú sanes, no se trata para que cambie tu vida, tu situación. A veces tus situaciones van a estar ahí hasta que no comprendas que lo que necesitas no es que cambien tus situaciones, es que cambies tú. Josué fue moldeado de esa manera, iglesia. Su mentalidad cambió y hizo que todo un pueblo cambiara su mentalidad. De tal modo es que los que ya tenían su tierra, la tierra que Moisés le dio, les dijo a Josué: hey hijos, acuérdense, se tienen que levantar y pelear con sus hermanos para conquistar la tierra que Dios les ha dado. Tal vez a ustedes Moisés ya le dio esta tierra antes de cruzar el Jordán. Ya esta tierra es suya, pero tienen que levantarse a luchar para que sus hermanos puedan conquistar y tener sus tierras, tener su casa, tener su hogar. No ves a un pueblo que se negó, ves a un pueblo que entendió y cambió su mentalidad. Para poder ser una iglesia, tengo que ver lo que necesita el hermano que tiene al lado. Tengo que ver lo que el reino necesita de mí. No lo que yo necesito, sino lo que el reino necesita. ¿Qué tan importante y vital es eso en una iglesia? ¿Qué tan importante es eso en una casa, en un hogar? Porque a veces ni en los hogares se ponen de acuerdo. Ponlo cuando quieras ir a comer, y lo hemos mencionado muchas veces. ¿Qué hace cada uno? Cada uno ve por lo que quiere. No, yo tengo ganas de pollo. No, yo tengo ganas de pizza. No, yo tengo ganas de hamburguesa. No, yo tengo ganas de esto. Pero cuando te has puesto a pensar, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Eso es el reino, iglesia. Eso es ser uno. Dejar lo que yo creo y creer y tomar lo que Dios tiene para mi vida. Es un cambio de mentalidad. Y Dios ponía esto en mi corazón. Es tiempo que esas mentalidades mueran en este lugar. El dejar, yo creo, yo necesito, yo esto, yo lo otro, por voltear y decirle a Dios: Dios, ¿qué necesitas? Y voltear con el que tienes al lado y decirle: ¿qué necesitas? Aquí estoy yo. Créeme que si eso empieza a cambiar en este lugar, si empieza a cambiar en tu casa, la atmósfera de ese lugar va a crecer. Y vamos a estar listos para conquistar grandes cosas. Porque Dios le dijo a Moisés, a Josué: levántate tú y este pueblo. Porque la promesa era para todos, iglesia. Así como hay promesas para tu casa, así es como hay promesas para tu familia. Hay promesas en este lugar que Dios necesita que tú te levantes. Porque necesita que tú te levantes a pelear. Necesita que tú te levantes a guerrear. Necesita que tú te levantes y decirle a papá: heme aquí, Señor, yo estoy listo para lo que tú tienes. ¿Cuántos quieren grandes cosas en este lugar? ¿Cuántos quieren grandes cosas en su familia? Es tiempo de que dejes de pensar en ti y empieces a pensar en el reino, a pensar lo que Dios quiere para tu familia, a pensar lo que Dios quiere para ese lugar. De eso se trata, de ser una iglesia. Créeme que grandes cosas hay para tu vida, para tu familia. Grandes cosas hay para ese lugar que no se va a alcanzar si tú sigues pensando en ti, en lo que yo creo, en lo que yo necesito, en lo que yo pienso. Es tiempo de dejar todo eso, iglesia, y pensar lo que el reino necesita de mí, para que Dios empiece a cumplir cada palabra en medio de ese lugar, en medio de tu familia. Es tiempo, iglesia, que cambiemos de mentalidad, de chip, o como le quieras llamar.
Tal vez necesitas un coco wash. Tal vez necesitas que esa mentalidad muera en el desierto, para que Dios se establezca en medio de tu vida y entiendas cada cosa que el reino quiere hacer en este tiempo, en esta casa, en tu vida. Porque a veces en nuestra vida yo anhelo tantas cosas, pero dice Dios, yo he visto cosas diferentes de ti. Pero hasta que dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en el reino, es cuando empiezas a vivir algo grande en medio de ti. Es tiempo, iglesia, de dejar de ser egoístas. El yo, lo que yo creo, sino decirle: papá, ¿tú qué tienes para mí? ¿Qué quieres para este tiempo? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos, cierra tus ojos. ¿Quieres ser de excelencia? Deja los deseos de esta carne, de este mundo, y busca a Dios. ¿Quieres que se viva unidad en este lugar, en tu casa? Deja de buscar lo propio y busca lo de Dios. Es donde Dios hacía clic en estos dos puntos de cultura. Para la excelencia tengo que dejar de buscar lo mío, iglesia. Tengo que buscar a Él. Y para que pueda haber unidad en un lugar, tengo que también de dejar de buscar lo mío y buscar lo que es de papá. Yo oro esta noche que haya una iglesia que se atreva a dejar de pensar en lo suyo, y que esta noche te atrevas a buscar lo del reino. Oro esta noche que Dios empiece a transformar cada mentalidad, que Dios empiece a transformar cada pensamiento que hay en tu corazón, y empiece a traer y a quitar aquello que estorba, y empiece a Dios a meter e introducir en tu corazón cada principio, cada palabra, y que esa palabra empiece a causar fruto en tu vida, y que empiece a cambiar tu mentalidad, y que empiece a cambiar tu identidad, y se empiece a establecer la identidad de un hijo del reino, un hijo de Dios. Y solamente esto lo puede hacer alguien que es libre, alguien que ha salido de la esclavitud del mundo, porque el mundo nos orilla a pensar, a ser egoístas y a pensar en los beneficios, en las necesidades de uno. Pero el reino nos enseña a voltear y a ver lo que hay en el corazón de papá, lo que necesita mi hermano de al lado. Es tiempo, iglesia, de dejar lo nuestro y buscar lo del reino y establecer su reino en medio de este lugar. Papá, trabaja en nuestras vidas, Señor. Que hay una iglesia, Señor, libre, Señor. Libre, Señor, de lo que este mundo quiere establecer en medio de sus vidas, papá. Y que el reino se empiece a establecer, papá, en medio de nosotros, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu cultura se impregne de esa manera, papá, que podamos cambiar, Padre mío, lo que éramos antes, Señor, para hacer, Señor, lo que tú has dicho, lo que tú has declarado sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que haya libertad en medio de esta casa, papá. Todo lo que nos hacía permanecer, Señor, atados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sea roto, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, toda cadena de esclavitud, Señor. Todo aquello que nos aferraba a este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, es rota, papá. Es rota en el nombre de Jesús, papá. Y que empiece a fluir, Señor, tu reino. Que empiece a fluir tu presencia, papá, en nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos, decláralo, dilo, eres libre. Dile, soy libre. Dilo, decláralo, soy libre, Señor. Soy libre en tu nombre, papá. Soy libre, Señor, en tu nombre, Señor. Soy libre, Señor, de esta mentalidad humana, Señor. De esta mentalidad carnal, Señor. Soy libre, Señor, para tener una mentalidad, Señor, de reino. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.